Capítulo 11. El origen de las líneas ley contaminadas. Mientras Yu Bai observaba a Zhongli abrir lentamente los ojos, comenzó a reflexionar. A este ritmo, si ayudaba a Morax a recuperarse unas 10 veces más, podría reparar completamente el desgaste. Morax, a partir de ahora te ayudaré a restaurar tu desgaste cada 3 días. Por cierto, ¿qué pasa con Azda? Yu Bai miró a Zhongli con una pizca de duda. Lógicamente, solo había purificado el aura oscura de Azda, no había reparado el daño causado por la erosión. Azda. Hace 300 años, la erosión finalmente lo venció. Luché contra él durante 3 días y 3 noches, y al final, lo derribé y lo sellé bajo tierra. Zhongli habló del pasado con un dejo de melancolía, pero luego, como si de repente algo le hubiera ocurrido, se giró para mirar a Yu Bai. Mi viejo amigo, si puedes restaurar mi erosión, entonces también deberías poder restaurar Azda. Había una extraña esperanza en los ojos de Zhongli. Después de todo, no le quedaban muchos viejos amigos. Si Azda lograba recuperarse, podrían volver a disfrutar del té juntos en sus ratos libres. Lo cierto era que había estado solo demasiado tiempo. Hace 1000 años, mi poder no fue suficiente para deshacer la erosión de Azda. Pero ahora, creo que vale la pena intentarlo. Mi fuerza ha aumentado mucho más de lo que era antes. Yu Bai le sonrió a Zhongli. Para entonces, su poder se había multiplicado por más de 10. Estaba completamente seguro de que podría restaurar Azda. En ese caso, después del rito de despedida, ¿por qué no vamos allí juntos? He estado sintiendo que el sello de Azda ha comenzado a debilitarse últimamente, dijo Zhongli, con tono tranquilo mientras estaba sentado en su silla. Entonces está decidido. Se está haciendo tarde. Tengo que ir a Dekazen mañana. Esa supuesta calamidad negra, necesito verla con mis propios ojos. La expresión de Yu Bai se volvió seria mientras hablaba. La capa más profunda del abismo ya está sellada por mí. Incluso yo me sentí perdido al lidiar con la energía oscura de allí. Cuando vayas mañana, desharé el sello. Zhongli miró a Yu Bai, luego se levantó y se dirigió hacia arriba. En ese caso, te veré mañana, Morax. Yu Bai también regresó a la habitación que Utao le había preparado. Era bastante espaciosa, con una cama, un armario y mucho espacio abierto. ¿Cuánto tiempo hacía que no dormía bien? ¿500 años? ¿1000? Dormir era diferente del dormir, era inconsciente, no reparador. No pudo evitar sentirse un poco sentimental al pensarlo. La mañana siguiente. Dentro de la cámara de Jade, una mujer elegantemente vestida estaba sentada en una silla, con sus largas piernas cruzadas con gracia. Había una delicada mezcla de refinamiento y gentileza en su comportamiento, simplemente mirarla era un deleite visual. Ella era Ningguang, la Tianquan de Liyue Kixin. En ese momento, sin embargo, estaba presionando sus dedos contra sus sienes, sintiendo que le venía un dolor de cabeza mientras miraba hacia enfrente a ella. ¿Cómo había desaparecido el señor inmortal? Hasta donde ella sabía, el señor inmortal del Yin y el Yang se había encontrado con el arconte Geo hacía 1000 años. Ambas deidades libraron una gran batalla, para luego entablar una estrecha amistad. El señor inmortal incluso había descendido junto al arconte Geo para el rito de despedida, contribuyendo a la planificación del desarrollo de Liyue. Pero ahora se le pedía que encontrara a este señor inmortal, pero ella ni siquiera sabía qué aspecto tenía. Según registros antiguos, Rex Lapis siempre descendió en su verdadera forma. Pero el señor inmortal adoptó forma humana, vestido con túnicas blancas y negras y con una larga cabellera ondulante. Sin embargo, su rostro siempre estaba oscurecido por una misteriosa aura blanca y negra. Dejando a un lado los documentos clasificados que tenía en las manos, Ningguang se puso de pie y se dirigió a Zen en un tono firme. Entiendo. Señorita, por favor, transmita este mensaje a los adepti. Liyue hará todo lo posible para localizar al señor inmortal. Con eso, ordenó a Baiben y Baisi que transmitieran sus instrucciones, antes de hundirse nuevamente en su silla en contemplación. De repente, un pensamiento pareció asaltar a Ningguang y llamó a Ganyu. Ganyu todavía estaba perdida en sus pensamientos sobre la desaparición del señor inmortal, su humor estaba teñido de tristeza mientras miraba a Ningguang. Al notar esto, Ningguang se tomó un momento para consolarla antes de preguntar. Ganyu, ¿no has conocido antes al señor inmortal? ¿Aún recuerdas cómo era? Ganyu se sentó en la silla frente a Ningguang y recordó cuidadosamente sus recuerdos. El señor inmortal vestía túnicas blancas y negras,
y alrededor de su cintura había un símbolo taiji, similar a una visión. Sus ojos eran de un azul claro, profundo como el cielo de medianoche, y su cabello, negro como la tinta, caía en cascada sobre su túnica. Era increíblemente guapo. Hizo una pausa por un momento antes de agregar. Tenía un rostro cálido como el jade, con un aire de elegancia. ¿El señor inmortal incluso me dio una palmadita en la cabeza una vez? Sus mejillas se sonrojaron ligeramente mientras recordaba. Ningguang tomó nota de todos estos detalles antes de llamar a Baiben y Baisi. Les entregó la descripción y les indicó que buscaran al señor inmortal basándose en estas características. Entonces, cuando miró a Ganyu, que todavía estaba sonrojado, su expresión se volvió algo peculiar. ¿Cómo podría un adeptus seguir actuando como una joven tímida? ¿Podría ser que, a los ojos del señor inmortal, Ganyu no fuera más que un niño? Puerto de Liyue. Yu Bai salió de la funeraria Guanzheng y se adentró en las bulliciosas calles del puerto de Liyue, escuchando las conversaciones entre los habitantes del pueblo. Oye, ¿lo oíste? El señor inmortal ha desaparecido. ¿No debería estar durmiendo? ¿Cómo pudo desaparecer si los adeptus lo custodian? Exactamente. Escuché que los adeptus enviaron hoy a un discípulo a reunirse con la dama Tianquan, pidiéndole que buscara al señor inmortal. Las discusiones sobre la desaparición del señor inmortal llenaban cada rincón del puerto de Liyue. Después de todo, su reputación estaba a la altura de la del mismísimo arconte Geo. Ante la desaparición de una figura tan importante, los habitantes del puerto de Liyue cayeron en un estado de pánico y malestar. La ciudad ahora estaba llena de tropas Yanyan patrullando las calles y los esfuerzos de búsqueda se extendieron por todo Liyue. Yu Bai suspiró para sí mismo. Tener tan buena reputación no siempre es algo bueno. Olvídalo. Primero, necesito ir al abismo y ver con mis propios ojos de qué se trata esta supuesta calamidad negra. Sacando la llave de sellado que Zhongli le había dado, Yu Bai desapareció del puerto de Liyue. El abismo. En un abrir y cerrar de ojos, Yu Bai llegó a lo alto del abismo. Ocultando su presencia por un momento, descendió directamente. En el camino, vio numerosos pozos de minas y edificios abandonados, junto con grupos de agentes fatui y acaparadores de tesoros dispersos por toda la zona. No estaba seguro de que tan lejos había viajado hacia abajo cuando finalmente sacó el cristal Geo que Zhongli le había dado y lo golpeó contra el suelo. Cuando se deshizo el sello, innumerables runas cobraron vida y revelaron un pozo sin fondo debajo. Yu Bai descendió aún más, pero cuando finalmente llegó al suelo, la vista que tenía frente a él lo dejó completamente aturdido. Enormes raíces de árboles se extendían en todas direcciones, retorciéndose sin fin en la distancia. Estas raíces emitían una extraña y misteriosa niebla negra. Las líneas ley de Liyue estaban siendo corrompidas lentamente por esta energía oscura. Así que este debe ser el centro de la calamidad negra. El lugar que mencionó Morax. Usando su visión divina, Yu Bai examinó la niebla negra y notó que toda convergía hacia un solo punto. Sin dudarlo, voló hacia la fuente. Allí, ante él, se alzaba un enorme árbol antiguo, con la corteza teñida de un ominoso tono púrpura negruzco. La oscura niebla se enroscaba visiblemente a su alrededor, emanando una presencia siniestra. El poder que emanaba del árbol era abrumador. Yu Bai estaba seguro, si hubiera llegado aquí hace 1000 años, sin el poder divino que lo protegiera, la influencia del árbol seguramente habría torcido su mente. Pero ahora, incluso sin ninguna resistencia, la niebla negra no podía afectar su conciencia. Azda ya había sufrido la erosión, y bajo la influencia de esta misma corrupción, había sucumbido a sus efectos. Este árbol está propagando lentamente su corrupción a través de las líneas ley de Liyue. Si no erradicamos completamente su origen, se convertirá en una seria amenaza en el futuro. Capítulo 12 Purificando la raíz. En la parte más profunda del abismo, Yu Bai se paró frente a la niebla negra que se arremolinaba y actuó de inmediato. Invocando su encarnación Yang, Yu Bai, vestido de blanco, presionó sus manos, liberando una brillante luz blanca de entre sus palmas. La luz brillaba tan intensamente como el sol, iluminando todo el espacio subterráneo. Bajo su resplandor, la energía oscura que rodeaba al antiguo árbol se retorcía como si estuviera ardiendo. Momentos después, toda la niebla negra, junto con la corrupción incrustada en las raíces del árbol, quedó completamente purificada. El árbol recuperó su vitalidad, sus ramas, antes marchitas, ahora brotaban exuberantes hojas verdes. La densa red de raíces, antes oscura y contaminada, ahora latía con una vida vibrante.
Levantando su mano, Yu-Bai, vestido de blanco, envió un orbe brillante de luz blanca sobre el antiguo árbol, proyectando una suave luminiscencia a través de la caverna subterránea. Mirando a su alrededor, la escena frente a él tenía un extraño parecido a Enkanomiya bañada por la luz del día. Con esto el asunto queda resuelto. Retractándose de su encarnación Yang, Yu-Bai se giró y se alejó del abismo. Momentos después, un portal se abrió y aparecieron dos heraldos del abismo. Si Yu-Bai todavía hubiera estado allí, se habría sorprendido. ¿No es ese el lector del abismo en Hou? Siempre es un fastidio lidiar con él en el juego. Los dos heraldos del abismo se quedaron congelados frente al antiguo árbol ahora purificado, con expresiones llenas de incredulidad. El poder del abismo, combinado con la calamidad negra. ¿Cómo fue purificado de repente? Incluso la corrupción negra que el propio Archongeo no pudo disipar, fusionada con la fuerza del abismo, fue completamente aniquilada. Al observar el espacio ahora transformado, los heraldos no pudieron evitar sentir una profunda frustración. Años de cuidadosa planificación se habían deshecho en un instante. Parece que tendremos que repensar nuestro enfoque. Por ahora, regresemos e informemos esto a Su Alteza. Dicho esto, los dos heraldos del abismo desaparecieron en otro portal. Si se hubieran quedado más tiempo, el dios de la roca seguramente habría percibido su presencia. Cuartel general de la Orden del Abismo. Sentado en un gran trono, Éter reflexionó sobre su reciente encuentro con su hermana. Lumine. Nos volveremos a encontrar, pero aún no. Antes de que el abismo se trague el asiento divino, aún tengo asuntos pendientes con Celestia. En ese momento, sintió una perturbación y miró hacia adelante mientras dos heraldos del abismo atravesaban un vacío que giraba. Su Alteza, la calamidad negra debajo del abismo ha sido purificada. No sabemos quién fue el responsable, pero nuestros planes. Los dos heraldos del abismo se arrodillaron ante Éter, con la cabeza inclinada, mientras entregaban su informe. Esa corrupción estaba más allá incluso de nuestro control. Hace siglos, lo infundimos con el poder del abismo, y aún así estaba purificado. Éter reflexionó un momento. Ninguno de los 7 parecía poseer la capacidad de curar semejante aflicción. Quienquiera que haya hecho esto, debe estar al menos a la par con los 7. Por ahora, pospongamos ese plan. Debemos centrarnos en Enkanomiya, en Inazuma. Su mirada recorrió a los heraldos del abismo reunidos en la sala y, después de un breve silencio, tomó su decisión. En Hou, dirígete a Enkanomiya. Debes completar la misión. Una figura salió de las sombras del salón, arrodillada sobre una rodilla. Lo entiendo, Su Alteza. No fallaré. Con eso, Enzhou desapareció en el vacío. Éter volvió su mirada hacia el horizonte lejano y murmuró suavemente para sí mismo. Nos reuniremos, Lumine. Ese día no está lejos. Puerto de Liyue. Mientras tanto, en el puerto de Liyue, Yu-Bai vio a Zhongli escuchando atentamente a un narrador de historias y no pudo evitar sentir curiosidad. Zhongli lo notó y asintió levemente en señal de reconocimiento. Yu-Bai se acercó y se sentó a su lado. Zhongli, dijo mientras se servía una taza de té. ¿Realmente tienes tiempo para sentarte y escuchar historias? Zhongli rió entre dientes. La narrativa de Tiantiesui es muy entretenida. Aunque la mayoría de sus cuentos no son del todo precisos, la historia de hoy trata sobre ti. Miró a Yu-Bai con un toque de misterio, despertando el interés de Yu-Bai. Con curiosidad por escuchar lo que se decía, se acomodó en su silla. En ese momento, Tiantiesui levantó su abanico plegable y lo sostuvo contra su pecho mientras comenzó su relato. En la antigua Liyue, un diluvio tan poderoso como los cielos mismos descendió sobre las llanuras de Wili. Los Adepti, junto con el arconte Geo, protegieron al pueblo mientras se retiraban al puerto de Liyue. En ese mismo momento, desde el lejano horizonte, una fuerza aterradora se disparó hacia el cielo. El Señor de la Roca buscó por todas partes, hasta que finalmente encontró una figura solitaria en un valle apartado. En aquel entonces, era conocido como el Señor Inmortal Yin Yang. Como dice el dicho, sin discordia, no hay concordia. El Señor de la Roca y el Señor Inmortal lucharon ferozmente durante 300 asaltos, sacudiendo cielo y tierra. Las montañas temblaron y la tierra se estremeció bajo su poder. Al final, el Señor Inmortal cayó en una desventaja temporal, y a partir de ese choque, las dos deidades se hicieron amigas cercanas. Al ver el sufrimiento de la gente de abajo, azotada por feroces tormentas y atormentada por enfermedades, el Señor Inmortal no pudo soportarlo más.
Con una oleada de poder divino, dispersó las nubes oscuras del cielo y apaciguó los vientos furiosos. Fue entonces cuando un narrador dio un paso adelante, mirando con admiración al Señor Inmortal, y le otorgó el título, el Señor Inmortal Yin Yang. Tian Tiesui cerró de golpe su abanico plegable mientras la multitud reunida estalló en vítores, cubriéndolo con generosas recompensas. No fue así en absoluto. Apenas aguanté unos pocos movimientos contra ti, murmuró Yubai, luciendo un poco avergonzado mientras se giraba hacia Zhongli. Tendría sentido si ahora pudiera defenderse de Zhongli durante 300 rondas. Pero en aquel entonces, solo había intercambiado unos pocos golpes antes de que Zhongli lo dominara sin esfuerzo. Si Zhongli no se hubiera contenido, Yubai quizá ni siquiera estaría aquí hoy. Jaja, viejo amigo, ¿por qué ser tan modesto? Yo diría que ahora tu poder ya no está por debajo del mío. Zhongli tomó un sorbo lento de té y su mirada dorada se encontró con la de Yubai. La niebla negra debajo del abismo, la he purificado por completo. No sé de dónde salió, pero seguí adelante y convertí ese lugar en una atracción turística. Yubai no exageraba. El paisaje allí ahora era impresionante. Especialmente con el pequeño sol artificial que había colocado, dándole la apariencia de un mundo subterráneo bañado de luz. Aún así, eso no significa que la gente de Liyue pueda poner un pie allí libremente. El área se adentra en las líneas ley de Liyue. La he sellado una vez más. Zhongli miró a Yubai con un rastro de sorpresa. No había pasado mucho tiempo desde que se fue, pero ya había resuelto un problema con el que incluso el propio Zhongli había luchado. En aquel entonces, Zhongli había usado todo su poder divino y seguía sin encontrar una solución. Mientras tanto, Yubai había logrado arreglarlo todo con solo unos pocos movimientos. Por otra parte, no fue del todo inesperado, su viejo amigo siempre había sido un enigma. Karst de Hueyun. Entre las nubes, los adepti volaron por los cielos, buscando por todas partes al Señor Inmortal desaparecido. Después de mediodía, se reunieron nuevamente en Hueyun Karst. ¿A dónde en el mundo has ido, Señor Inmortal? Claude Ritane, ahora en su forma humana, miró a la distancia y murmuró, sumida en sus pensamientos. Quizás el Señor Inmortal ya despertó y simplemente decidió salir a echar un vistazo. Mountains Chape sugirió desde atrás. Viejo tonto. Justo ayer, el Señor Inmortal aún dormía. ¿Me estás diciendo que simplemente se despertó de la nada, sin previo aviso? Yubai, ¿existe la posibilidad de que realmente lo haya hecho? Claude Ritane le lanzó una mirada fulminante a Mountains Chape y lo regañó. Regresen todos primero. Yo seguiré buscando. Mount Carver y Mountains Chape intercambiaron miradas impotentes antes de decidir finalmente seguir a Claude Ritane. No se daban por vencidos todavía, la búsqueda del Señor Inmortal continuaría. ¿Pero a dónde habría ido? ¿Pudo haber sido realmente robado? Capítulo 13. Kekin. En este momento en el puerto de Liyue, Yubai estaba tomando té con Zhongli, escuchando a un narrador mientras recordaba la guerra de los arcontes. La llamada Guerra de los Arcontes no fue más que una contienda entre deidades por los puestos de los 7. Cada uno de los 7 ejercía un poder inmenso. Según la propia estimación de Yubai, los arcontes podían clasificarse en niveles superiores, medios e inferiores. Tanto él como Zhongli deberían pertenecer ahora al nivel superior. Antes de aumentar su propia fuerza, probablemente se encontraba en el nivel medio, casi al mismo nivel que Ocial. Incluso con el mar como prisión, sellada por la lanza de piedra, Ocial solo había sido empujado de vuelta al océano por el poder combinado de los Adeptus y la Cámara de Jade. El poder de los arcontes no era algo con lo que los mortales pudieran competir. Puedo sentir que el poder dentro de mí crece lentamente, murmuró Yubai para sí mismo. ¿Será porque soy inmune a la erosión? Dejó su taza de té y miró hacia Zhongli. Zhongli, ¿qué era más fuerte, tu poder ahora o durante la guerra de los arcontes? Yubai lo estudió pensativamente. Mi fuerza durante la guerra de los arcontes fue mayor, respondió Zhongli, sin saber por qué Yubai preguntaba. Si no fuera por la erosión de Celestia, ¿tu poder aumentaría o disminuiría? Yubai insonorizó el área antes de hablar. Aumenta, respondió Zhongli sin dudarlo. ¿Ya veo? Entonces ser inmune a la erosión tiene sus ventajas. Cerca de allí, Tian Tiesui los observó intercambiando miradas silenciosas. ¿Qué les pasa a estos dos? ¿Hablan sin hacer ruido? Chasqueó la lengua. Realmente son un par de bichos raros. Sacudiendo la cabeza, volvió a centrar su atención en su narración. En ese momento,
se acercó una joven con un vestido morado. Una visión de Electro colgaba de su espalda, y el adorno de orejas de gato en su cabeza no hacía más que aumentar su encanto. Sus largas y esbeltas piernas, adornadas con intrincados patrones, irradiaban un aire de nobleza y gracia. Los ojos de Yu Bai se abrieron de par en par. Espera, ¿el Electro Archon de Liyue? Mientras Kekin se acercaba a ellos, no pudo evitar pensar, aunque esto ya no era un juego, ¿no podía negarlo? Kekin era una belleza absoluta. ¿Y ese tocado con orejas de gato? Era simplemente adorable. ¿Alguno de ustedes ha visto al inmortal en esta pintura? Preguntó Kekin, frunciendo ligeramente el ceño. Miró a los dos hombres que tenía delante, ambos de una belleza impresionante. Reconoció a Zhongli de la funeraria Wanzheng. Sus vastos conocimientos eran bien conocidos. Pero el otro hombre. ¿Y tú eres? Preguntó, mirando a Yu Bai. Señora Yueng, él es un viejo amigo mío, presentó Zhongli. Regresó a Liyue específicamente para asistir al rito del descenso. Entonces, ¿eres uno de los Kixin de Liyue? He oído hablar mucho de ti, dijo Yu Bai, extendiendo la mano para un apretón. Vamos, ¿cómo iba a dejar pasar la oportunidad de estrecharle la mano a semejante belleza? Kekin dudó un momento y, para su sorpresa, también extendió la mano. Normalmente, jamás habría accedido a estrecharle la mano a un desconocido. Tan cálido y suave. Yu Bai no pudo evitar suspirar por dentro. Habían pasado 1000 años desde la última vez que había tomado la mano de una mujer. Kekin se sonrojó. Rápidamente retiró la mano y bajó la mirada. Me temo que no he visto al inmortal que está buscando, señorita Kekin, dijo Yu Bai. Dudo que Zhongli lo haya hecho tampoco. Negó con la cabeza, indicando que ninguno de los dos tenía información. ¿No sería divertidísimo si te dijera que el inmortal que buscas está justo frente a ti? Entonces no los molestaré más, dijo Kekin con una sonrisa educada, saludándolos levemente con la mano antes de alejarse. ¿Dónde estás, señor inmortal? Kekin definitivamente te encontrará. Mirando hacia el cielo, juntó sus manos, su rostro todavía estaba ligeramente rojo. Entonces, ¿este es el Kixin de Liyue de esta generación?, reflexionó Yu Bai, volviéndose hacia Zhongli. J.E. Zhongli soltó una risita. Ella es la menos reverente de los Kixin. Es precisamente porque en Liyue hay gente como ella que estoy pensando en retirarme. Yu Bai apenas contuvo la risa. ¿Un poco menos reverente? Ay, por favor. Este gatito probablemente ha coleccionado más figuras tuyas de las que te imaginas. Como decía el dicho, en Liyue solo había dos tipos de personas, fanáticos de Morax y fanáticos obsesivos de Morax. PFFT. Yu Bai no pudo contenerse más y se echó a reír. ¿Qué es tan gracioso, Yu Bai?, preguntó Zhongli desconcertado. Simplemente pensé en algo que me hizo feliz. ¿Y qué fue eso? Oh, acabo de ganar la lotería. Zhongli y Yu Bai terminaron de escuchar al narrador. Como Zhongli necesitaba regresar a la funeraria Wanzheng, se despidió de Yu Bai. Yu Bai vagó sin rumbo por las calles de Liyue, atrayendo sin querer la atención de varias mujeres. Oye, mira a ese caballero. Es tan guapo. Dos jóvenes de aspecto delicado susurraron entre sí. ¿Verdad? Oí que es consultor invitado en la funeraria. ¿Un consultor invitado? ¿No lo era también el señor Zhongli? Una de las mujeres, con las mejillas ligeramente sonrojadas, miró a Yu Bai. ¿No me digas que la funeraria Wanzheng colecciona chicos guapos? Son muy guapos. De ninguna manera. Utao es muy joven todavía. No es tan joven. Murmuró la otra mujer, un poco envidiosa. Yu Bai escuchó su conversación y casi se echó a reír. El maestro del salón era joven y, además, bastante plano. Debería buscar un lugar tranquilo por ahora. Mañana será todo un espectáculo. Morax fingirá su muerte mañana. Tengo que ayudar al maestro del salón a cargar el ataúd. Ja 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 ja. Yu Bai apenas pudo contener la risa mientras abandonaba el puerto de Liyue y se teletransportaba a un puente cerca del Karst Hueyun. ¿Eh? ¿Incluso hay una caña de pescar aquí? Pescar, esto es vida. Mientras tanto, en la cámara de Jade. Ningguang estaba sentada frente a una pared cubierta de informes de inteligencia, murmurando para sí misma. Los heraldos Fatui, el viajero, y el señor inmortal. El rito del descenso. Apoyó la barbilla en la mano y suspiró. La situación le estaba dando dolor de cabeza. En ese momento, la única opción era ir paso a paso. Bien, mañana durante el rito,
le preguntaré personalmente al señor de Geo. En cuanto a los Fatui, no me conciernen. Su mirada se volvió gélida. Sabía perfectamente que los Fatui ya habían robado la gnosis del arconte a Nemo en Mondstadt. No sería sorprendente que su próximo objetivo fuera el mismísimo Geo Archon. Pero ¿cuántas fuerzas en este mundo serían capaces de asesinar a Morax? Con ese pensamiento, ordenó a Baisi y Vaiven que clasificaran y procesaran los informes de inteligencia. Necesitaba despejar su mente antes de enfrentarse al inminente rito de descenso. La noche había caído. Yubai se sentó junto al río, mirando los resultados de su pesca, solo un pez después de una tarde entera. Miró los peces grandes y gordos que nadaban en grupos abajo y suspiró. ¿En serio? ¿Solo uno? Está bien, si no muerdes el anzuelo, entonces no me culpes. Con un movimiento de su mano, utilizó su poder divino para sacar todos los peces del agua. El pez, hermano, eres increíble. Pero hacer esto arruina el sentido de la pesca. Debería tranquilizarme. Después de pensarlo un momento, Yubai suspiró y envió el pez de regreso al río. El pez, decídete, ¿quieres? Bueno, eso es suficiente por hoy. Pero todavía me queda uno. Yubai agarró el pez solitario que había capturado, sujetándolo por la cola. Sintiendo un poco oco de hambre, encendió una fogata y comenzó a asarlo. Capítulo 13. El rito del descenso. Temprano a la mañana siguiente, el cielo todavía estaba oscuro. En algún lugar de las afueras del puerto de Liyue, una pequeña criatura flotante con una bufanda que brillaba con pequeñas estrellas señalaba con entusiasmo los edificios que se encontraban frente a ella. Mira, viajero. Hemos llegado a Liyue. La chica rubia a su lado contemplaba el paisaje. Incluso a primera hora de la mañana, el puerto de Liyue rebosaba de luces y actividad. Los barcos atracaban en el puerto y los edificios que bordeaban las calles brillaban con un suave tono carmesí, dando a la ciudad un aire de prosperidad. Sí, Paimon. Hemos llegado a Liyue. Sonriendo, la muchacha le dio una palmadita a Paimon en la cabeza. Hermano, te encontraré, pase lo que pase. La muchacha, conocida como el viajero, apretó el puño, la determinación brillaba en sus ojos. Vaya. ¿Así que este es el puerto de Liyue? Aquí hay pescado a la parrilla y allá hay comida más deliciosa. Mientras Lumine caminaba por las bulliciosas calles, una pequeña figura flotante flotaba a su lado. Paimon estaba completamente distraída, yendo de un lado a otro mientras el aroma de la comida callejera de Liyue la atraía de un puesto a otro. Lumine suspiró, cruzándose de brazos antes de gritar. Paimon. Paimon se volvió con sentimiento de culpa. ¿Qué pasa, viajero? Estamos aquí para encontrar al Geo Archon. Y a ese señor inmortal. Ah, cierto. Paimon se agarró la cabeza y se dio cuenta de que casi había olvidado su misión. Uf. Todo es culpa del puerto de Liyue. La comida huele demasiado bien. Le ha quitado el sueño a Paimon. Lumine suspiró nuevamente, exasperada. Si queremos encontrar al Geo Archon y al señor inmortal, solo tenemos esta oportunidad en todo el año. Menos mal que Venti nos lo recordó antes. De lo contrario, nos habríamos perdido el rito de descenso de este año. Paimon agitó la mano en énfasis mientras le recordaba a Lumine. ¿Sabes la hora y el lugar exactos, Paimon? Podría ser hoy, o mañana. Ya que estamos aquí, deberíamos preguntarle a los lugareños. Paimon se palmeó la cabeza como si acabara de recordar algo. Ah, cierto. Hablando del Geo Archon. Morax. ¿Sabes qué moneda usamos, Mora? De hecho, lleva su nombre. Pero si nosotros, los extranjeros, llamamos al Geo Archon por ese nombre aquí en Liyue, la gente pensará que estamos siendo groseros. Así que lo mejor es llamarlo Rex Lapis, como lo hacen los lugareños. Paimon señaló a los ciudadanos bulliciosos en la calle. Por un momento, tanto ella como Lumine dudaron. Había tanta gente, ¿por dónde empezar? Preguntemos por ahí. Los lugareños deben saber la hora exacta del rito del descenso. Mientras tanto, Yubai estaba paseando por las calles de Liyue cuando vio al viajero y a Paimon. Vaya, vaya. No esperaba que fuera Lumine. Al pensar en la expresión de suficiencia habitual de cierta persona, Yubai no pudo evitar encontrarlo divertido. Mientras reflexionaba sobre esto, se dirigió casualmente hacia Lumine y Paimon, justo cuando comenzaron a caminar en su dirección. Viajero, mira hacia adelante. ¿Ese chico guapo de allí? Preguntémosle. Lumine miró con curiosidad la figura que Paimon había señalado.
Efectivamente, un joven de atractivo se acercaba a ellos. Hola. Paimon saludó a Yubai. Ah, ¿sí? ¿Y qué es esta curiosa criaturita? Yubai caminó hacia ellos, fingiendo curiosidad mientras miraba a Paimon. No soy una criatura. Me llamo Paimon. Paimon resopló, cruzando los brazos indignada. Paimon, ¿eh? Mucho gusto. Soy Yubai, consultora invitada de la funeraria Guanseng. Lumine extendió su mano cortésmente. Encantada de conocerte, soy Lumine. Y esta pequeña que flota a mi lado es mi mejor compañera, Paimon. Por cierto, ¿sabes cuándo y dónde tendrá lugar el rito del descenso? Lumine miró a Yubai con un tono algo tímido. Después de todo, ¿qué chica no se sentiría un poco nerviosa frente a un joven tan guapo? Aunque supuso que ya no era exactamente una niña. Ah, el rito del descenso. Debe ser extranjero. Mi nombre es Yubai y soy consultor invitado en la funeraria Guanseng. Yubai observaba a Lumine mientras hablaba. Después de todo, su atuendo no se parecía a nada común en las 7 naciones de Teyvat. Soy un viajero de otro mundo. Lumine no evitó la pregunta y respondió directamente, tal como siempre lo había hecho en Mondstadt. ¿Un viajero de otro mundo? No tienes visión, pero posees el poder tanto de Anemo como de Geo. Yubai miró a Lumine con intriga, su tono tenía un toque de misterio. Sintió como si la hubiera atravesado. Instintivamente, Lumine convocó una espada, aferrándola con fuerza a la empuñadura mientras fijaba la mirada en Yubai. A ella le pareció inquietante. ¿Cómo sabía él que ella manejaba 2 elementos? Su guardia se puso en guardia de inmediato. Hasta donde ella sabía, la gente común no debería ser capaz de percibir sus habilidades elementales. ¿Quién eres? ¿Cómo sabes que tengo 2 poderes elementales? Yubai notó la expresión cautelosa de Lumine. ¿Cómo lo sé? Claro, porque he visto cómo se desarrolla la historia. Si iba a actuar con misterio, tenía que comprometerse por completo. Soy un ciudadano común y corriente de Liyue. ¿Pero no me preguntaste sobre la hora y el lugar del rito del descenso? Con eso, Yubai se dio la vuelta y le hizo un gesto a Lumine para que lo siguiera. Liyue ha estado un poco convulsa últimamente. Hace apenas unos días. El inmortal Jin Yang de Liyue desapareció misteriosamente. Los Kixin de Liyue han utilizado todos los recursos a su disposición para encontrarlo, pero no lo han encontrado por ningún lado. Mientras Yubai hablaba, continuó caminando. Tras él, Lumine y Paimon intercambiaron miradas antes de seguirlo. ¿Desapareció? Pero no era un inmortal comparable a Rex Lapis. ¿Qué podría hacerlo desaparecer? Preguntó Paimon, desconcertado. Antes de su viaje a Liyue, Venti les había hablado de este inmortal en particular. ¿Está desaparecido? ¿Eso significa que mi única pista ahora es el Geo Archon? A Lumine se le encogió el corazón. Si quería descubrir el paradero del dios que se había llevado a su hermano, tendría que buscar entre los 7. Cada año, durante el rito del descenso, el señor de Geo otorga un oráculo divino para guiar a Liyue hacia adelante. Esta es Liyue, la tierra donde los mortales caminan junto a los dioses. Yubai se giró levemente y sonrió mientras explicaba. Más adelante se encuentra la terraza Yujing, lugar donde se celebra anualmente el rito del descenso. Da la casualidad de que voy para allá. ¿Por qué no vienes? Con eso, Yubai se giró y caminó hacia adelante. Lumine y Paimon observaron su espalda por un momento antes de seguirlo. Había algo enigmático en este hombre. Desprendía un aire de misterio, pero ella no percibía hostilidad alguna en él. Al llegar a la terraza Yujing, Paimon voló con curiosidad. Lumine, al ver la multitud reunida, no pudo evitar suspirar de asombro. En el centro de la reunión se encontraba Ningguang, el Tianquan de Liyue Kixin. Escuché que si pides un deseo el día del rito del descenso, es muy probable que se cumpla. ¿Quieren intentarlo? Paimon se volvió hacia Lumine y Yubai, su voz llena de emoción. Yubai rió entre dientes. ¿Un deseo? A estas alturas, no podía pensar en nada que realmente deseara. No tengo ningún deseo en particular, pero tu amiga, seguro que tiene uno, ¿no? Lumine asintió. Por supuesto que sí. Yubai ni siquiera tuvo que pensarlo. Su deseo, sin duda, era encontrar a su hermano. Vamos, el incensario está justo ahí adelante. Simplemente ofrece incienso y podrás pedir un deseo. Diciendo esto, caminó hacia adelante. Ah, ¿sí? Pero si es el señor Yubai, consultor invitado de la funeraria Guanseng.
También estás aquí para disfrutar de la bendición de los inmortales. Una mujer vestida en tonos verde y morado se acercó a Yubai con una sonrisa cómplice. Señora Changsun, no soy yo quien está aquí para recibir una bendición, es mi amiga la que está a mi lado, Yubai aclaró. ¿Y quién podría ser este? Mi nombre es Lumine, y él es Paimon. Lumine se presentó mientras miraba a la mujer que tenía delante. Soy Changsun. Eres muy sabia, jovencita. Si hoy pides un deseo, tanto Rex Lapis como los inmortales te bendecirán. Ya pedí mi deseo, así que te dejo este lugar. Toma este incienso como regalo. Gracias. Después de entregar el incienso, Changsun se despidió. Yubai se frotó la nariz con torpeza. ¿Bendición? Bueno, supongo que es una forma de decirlo. Pero si pidiera un deseo, ¿terminaría bendiciéndose a sí mismo? Lumine tomó el incienso y lo colocó en el quemador. Cerrando los ojos, juntó las manos frente a ella. Por favor, déjame encontrar a mi hermano pronto. Capítulo 14. El asesinato del arconte Geo. Terraza Yujing, puerto de Liyue. Después de pedir un deseo, Lumine se trasladó a otro quemador de incienso para pedir otro. Espero poder encontrar alguna pista sobre mi hermano gracias al Geo Archon. Paimon estaba inquieta, agitando las manos con impaciencia. Me pregunto cuánto tiempo le tomará a Lady Ningguang estar lista. Luego, siguió a Yubai mientras caminaban hacia el centro de la terraza Yujing. A su alrededor se extendieron susurros entre la multitud. Yubai y Lumine se abrieron paso entre la masa. Vaya. Hay tanta gente. Acerquémonos un poco más. No podemos ver nada desde aquí atrás. Con esto, Paimon voló hacia adelante. Lumine también avanzó, con su mirada fija en Ningguang al frente. Yubai, por otro lado, permaneció atrás, observando en silencio. Siendo un arconte, no necesitaba avanzar, podía verlo todo perfectamente. En ese momento, Ningguang se encontraba en el centro de la terraza Yujing. Miró al sol y avanzó con gracia sobre sus piernas de jade. La hora propicia ha llegado. Los asistentes que estaban a su lado inclinaron la cabeza y dieron un paso atrás. Una oleada de energía Geo se formó alrededor de Ningguang, seguida por la aparición de 4 entidades similares a piedras preciosas, parecidas a construcciones elementales. Las piedras preciosas flotaban a su alrededor en una danza lenta y elegante. Entonces, Ningguang extendió su dedo hacia el incensario que tenía frente a ella. Una a una, las piedras de jade se incrustaron en él. En un instante, una columna de luz dorada se disparó hacia el cielo, atravesando los cielos. Toda la atmósfera cambió, los colores desaparecieron del mundo mientras los vientos rugían y se juntaban nubes oscuras. De repente, un trueno crepitó y un relámpago atravesó el cielo. Entonces, desde arriba, cayó un medio dragón. Puede que haya visto esta escena en el juego antes. Pero al presenciarlo en persona, realmente se siente diferente. Yubai apoyó la barbilla en su mano y observó con cierta diversión. Aunque, ¿no era este dragón un poco pequeño? Por otra parte, tenía sentido, era solo un cuerpo falso. Si el verdadero Morax hubiera caído, la mitad del puerto de Liyue habría quedado reducida a escombros. La expresión de Ningguang se tornó seria. Rápidamente dio un paso al frente y se arrodilló para examinar el cuerpo caído. A su alrededor, la multitud estalló en murmullos. Lentamente, se levantó y retrocedió. Luego, girándose rápidamente, levantó la mano. El emperador ha sido asesinado. Cierren la zona. En el momento en que sus palabras cayeron, una ola de soldados Yanyan entró corriendo desde la entrada, rodeando toda la terraza. Registrad a todos y no dejéis a ninguna persona sospechosa sin revisar. Tras recibir esas órdenes, Ningguang se quedó paralizada, contemplando el cuerpo sin vida del Geo Archon. La escena de momentos atrás se repetía una y otra vez en su mente. Si el emperador fue asesinado, ¿qué pasará con el señor inmortal? ¿Una fuerza capaz de matar a un dios? Quienquiera que esté detrás de esto, no hay manera de que salga vivo de Liyue. Su mirada se agudizó. Formación Yanyan, capaz de resistir incluso a un arconte. ¿Qué diablos está pasando? Paimon se agarró la cabeza con incredulidad. Dijo que el emperador fue asesinado. ¿No puede ser? ¿Eso significa que el arconte Geo está, muerto? El ejército Yanyan avanza. Parece que están investigando a cualquiera que haya estado demasiado cerca de la escena. Lumine examinó cautelosamente los alrededores. El Geo Archon ha muerto.
¿Qué significa eso para el paradero de mi hermano? Pero entonces, otro pensamiento la asaltó. Espera, somos los que estábamos más cerca de la escena. Lumine frunció el ceño. Si este dios era un enemigo del pasado, no puede ser dejado en manos de sus seguidores. Con ese pensamiento, se giró sutilmente y comenzó a moverse hacia la salida. Oye, espérame. Paimon pisó fuerte y corrió tras ella. Mientras tanto, Yu-Bai permaneció en calma, esperando la inspección. No había ninguna razón para que él corriera. Como era de esperar, un soldado Yanyan se acercó y abrió un cuaderno. ¿Edad? 22. ¿Ocupación? Consultor invitado de la funeraria Guanseng. ¿Nombre? Yu-Bai. Está bien, todo está en orden. Puedes irte. El soldado asintió y siguió adelante. Alguien se está escapando. Tras ellos, rápido. Yu-Bai no necesitó adivinar. Son Lumine y Paimon, obviamente. Los ciudadanos restantes, ahora comprendiendo lo que acababa de suceder, quedaron en un silencio atónito. Algunos incluso se desplomaron en el suelo en estado de shock. Murmuró para sí mismo. Primero el señor inmortal, ahora el señor emperador. ¿Qué será de Liyue en los próximos días? Un contrato que duró miles de años desapareció, así como así. No. Me niego a creerlo. ¿Cómo pudieron ser asesinados el señor emperador y el señor inmortal? Yu-Bai observó las reacciones de la multitud y suspiró. La gente de Liyue se ha vuelto demasiado dependiente de él, y de Morax. Esta nación llamada Liyue debe aprender a valerse por sí misma. Ning Wang, parada en la distancia, no podía ocultar su incredulidad y su dolor. Su mirada se dirigió hacia Yu-Bai. ¿Por qué este nuevo consultor invitado en la funeraria Guanseng era tan misterioso? Hace unos días, Keqin le había informado de su llegada, describiéndolo como alguien con una apariencia sorprendentemente celestial. Según lo que Ning Wang había reunido a través de sus investigaciones, este Yu-Bai era humilde, conocedor de todos los asuntos y un amigo cercano de Zhongli. Era educado y sereno y no mostraba ninguna mala intención visible. Sin embargo, a pesar de todos sus recursos y redes de inteligencia, no había encontrado nada sobre su pasado. Antes de convertirse en consultor invitado, este señor Yu-Bai aparentemente no existía. Un hombre verdaderamente enigmático. Incluso la muerte de un dios, y ni una sola pizca de emoción. Un pensamiento se agitó en su interior, tal vez valía la pena conocerlo mejor. Con eso en mente, ella comenzó a caminar hacia él. Yu-Bai estaba de pie junto a la barandilla de la terraza Yu-Jing, con las manos detrás de la espalda. El viento agitó sus túnicas blancas y, por un breve momento, Ning Wang se sintió distraída por la vista. Ella rápidamente se recompuso y se acercó. Dado que ya pasó la investigación, señor Yu-Bai. ¿Por qué te quedas? ¿Por qué no te marchas? Ella estaba de pie junto a él, mirando el mismo horizonte distante. Solo estoy pasando el rato, disfrutando la vista, respondió Yu-Bai casualmente. El instructor del ejército Yanyan nunca dijo que tenía que irme inmediatamente, ¿verdad? Volviéndose para mirarla, sonrió. Ning Wang, el Tianquan de Liyue Kixin. Una mujer de inmensa riqueza, poder e influencia. Desde una muchacha demasiado pobre para poder comprar zapatos hasta convertirse en la comerciante más poderosa de Liyue, no había sido un viaje fácil. Y, sin embargo, es usted, señora Tianquan, quien elige entablar una conversación ociosa con un simple consultor invitado de la funeraria Guanseng. Debo decir que me siento profundamente honrado. No había sarcasmo en su tono, solo diversión. Después de todo, en el gran esquema de las cosas, él realmente era solo un consultor invitado en el puerto de Liyue. El señor Yu-Bai es demasiado modesto. Simplemente siento curiosidad por saber de dónde vienes. Ning Wang frunció el ceño ligeramente. Demasiadas preguntas sin respuesta rodeaban a este hombre. Yu-Bai podía sentir su cautela, pero simplemente volvió su mirada hacia el horizonte, con las manos aún entrelazadas detrás de la espalda. Soy solo un consultor invitado en la funeraria Guanseng. Al menos, por ahora. Luego, tras una breve pausa, murmuró. Liyue, la tierra de los dioses. ¿Cómo reaccionará ante la muerte de alguien? Ning Wang quedó momentáneamente desconcertado. Cuando recuperó el sentido, Yu-Bai ya se había ido. ¿Se había desvanecido en el aire? ¿Podría ser un adeptus? Envejeceré. Las 7 estrellas cambiarán de manos. Y, aún así, el puerto de Liyue perdurará, siempre próspero.
Aunque el señor emperador y el señor inmortal hayan desaparecido, Liyue aún conserva el Kixin y a su gente. La era del dominio humano ha comenzado. La mirada de Ningguang se endureció con resolución. Los Kixin se erguían como los pilares de Liyue. Si flaqueaba ahora, también flaquearía la fe del pueblo. No había lugar para la debilidad. Pero ese señor Yubai es un verdadero misterio. ¿Podría ser un adeptus? Pero, no recuerdo haber oído hablar nunca de uno como él. Capítulo 15. El Geraldo Fatu y Childe. Lumine y Paimon huían desesperadamente cuando se encontraron rodeados por el ejército Yanyan. Justo cuando Lumine estaba a punto de sacar su espada desafilada y luchar hasta la muerte, la voz de un extraño de repente sonó a su lado. «Señorita, quédese quieta, tenga cuidado». Una figura se abalanzó hacia adelante, transformando su arco en dos afiladas espadas. Con una oleada de energía hidroeléctrica, abatió sin esfuerzo a los soldados Yanyan que lo rodeaban en cuestión de segundos. Lumine finalmente pudo observar bien a su salvador. Llevaba una bufanda alrededor de su cuello y su ropa estaba finamente confeccionada, exudando un aire de lujo. «Date prisa, sígueme. Están aquí. No los dejen escapar». Lumine seguía aturdida cuando el hombre se giró y les hizo un gesto para que lo siguieran. Ella y Paimon intercambiaron miradas antes de correr tras él. Después de lo que pareció una eternidad de carrera, finalmente se libraron de sus perseguidores. «Uf, eso fue agotador», resopló Paimon, flotando en el aire y jadeando. Lumine la miró con exasperación. «Estás literalmente volando. ¿Qué parte de ti se está cansando?» «Oye, mis miembros fantasma también están cansados», replicó Paimon indignado. «Ah, cierto». Paimon se giró de repente hacia el hombre que estaba a su lado, con una expresión llena de curiosidad. «Por cierto, ¿quién eres?» «Puedes llamarme Childe», respondió con una sonrisa casual. «Vaya, qué personalidad tan terrible. ¿Nos salvaste una vez y de repente actúas como si fuéramos tus sirvientes?» Paimon se cruzó de brazos y lo miró con escepticismo. En ese momento, a lo lejos, en Snezhnaya, el heraldo Fatui conocido como el sirviente estornudó. «¿Hace más frío?», murmuraron. Lumine se cruzó de brazos y miró a Childe con cautela. «Jaja, no me refería a eso. Los nombres son solo nombres en clave», explicó riendo. «Conociste a la Signora en Mondstadt, ¿verdad? Niña. ¿La señora? ¿Eres una heraldo Fatui?», exclamó Paimon, agarrándose el pecho conmocionada, mientras Lumine se interponía instintivamente frente a ella, observando a Childe con cautela. «Ah, no hay necesidad de estar tan tenso. No estoy aquí para pelear contigo», dijo Childe, agitando las manos de manera encantadora. «La Signora te habrá causado una mala impresión, ¿eh? Esa mujer. A mí tampoco me cae bien. En fin, olvidémonos de ella por ahora. Estoy aquí para ayudarlos». Childe les dedicó una sonrisa despreocupada. Lumine frunció el ceño y lo despidió con un gesto. «Sí, no, gracias. No necesitamos la ayuda de los Fatui». Childe se rascó la nuca con torpeza, evitando el contacto visual. «Vamos, al menos soy un heraldo. No seas tan frío. No soy un mal tipo. Bueno, supongo que técnicamente sí lo soy. Pero no estoy aquí para causarte problemas». Después de una larga explicación, Lumine decidió creerle, aunque dubitativo, al menos por ahora. Childe los condujo hasta Northland Bank y le entregó a Lumine un talismán. En pocas palabras, esto es una ficha. Garantizará que los adeptos de 3 ojos y 5 manifestaciones no te hagan daño, explicó. ¿Te refieres a adepti? Los ojos de Paimon se abrieron de par en par, sorprendido. Si te diriges al norte, pasando la ciudad, al oeste de las llanuras de Willy, encontrarás un bosque de piedras llamado Karst de Hueyun. La gente de Liyue cree que es donde residen los adeptus. ¿Solo creen eso?, preguntó Lumine, desconcertado. Childe se volvió hacia ella con expresión seria. Así es. Creen en las leyendas, así que solo rezan en las afueras del Karst de Hueyun, sin atreverse a adentrarse más. Pero no necesito creer, sé que los adeptus de allí son reales. Hizo una pausa antes de continuar. También sé que el adeptus que buscas reside allí, pero por lo que he oído, el adeptus Jingyang fue robado mientras aún dormía. En cualquier caso, si hay alguien en Liyue que pueda ayudarte ahora, son los adeptus de 3 ojos y 5 manifestaciones del Karst de Hueyun. Mount Carver, Mountains Chape y Cloud Ritane habían recorrido todo Liyue,
usando sus poderes adeptales para buscar cualquier rastro del Adeptus desaparecido. Pero no encontraron nada. Después de su búsqueda infructuosa, no tuvieron más remedio que regresar a Hueyun Karst. Mientras tanto, Yubay estaba vagando por una parte apartada de la región, sin dejar ningún ilichurlo eslime ileso en el camino. Estaba buscando algo. Un cofre del tesoro. ¿Quién hubiera pensado que el gran Adeptus Yin Yang de Li Yuen y mi reputación casi quedó arruinada? Murmuró para sí mismo. Al fin y al cabo, hacía más de 500 años que no utilizaba dinero y hacía tiempo que había perdido el concepto del mismo. Justo hoy, al ir a comer al restaurante Banmin, se quedó completamente atónito al momento de pagar. De no haber sido por la intervención de Utao, habría estado en serios problemas. Yubay, eres como ese chico Zhongli. No permitiré que adquieras malos hábitos. Encuentra la manera de ganar mora, pero legalmente. Yubay se frotó las orejas. La voz de Utao aún resonaba en su cabeza. ¿Pero qué podía hacer? Era pésimo para los negocios, así que abrir cofres del tesoro parecía ser su única forma de sobrevivir. Desde ayer hasta hoy ya había reunido más de 100.000 moras. Lumine, no es de extrañar que haya cada vez menos cofres del tesoro. Yubay suspiró, tratando con otro ilichurl mientras recogía algunas hierbas medicinales raras. Espera un momento, con mi energía yang, podría abrir una clínica médica. Hemos llegado hasta aquí. Quizás debería volver y hablar con Utao al respecto. Pero en cuanto lo pensó, Yubay frunció el ceño. Si abría una clínica, ¿no estaría robándole clientes a Utao? Me preocuparé por eso más tarde. Justo cuando estaba reflexionando sobre sus problemas financieros, Lumine y Paimon lo vieron desde poca distancia. Yubay. Paimon saludó con entusiasmo. Al escuchar su nombre, Yubay se dio la vuelta y vio a los dos acercándose. Bueno, esto es una sorpresa. No esperaba verte aquí. Mis amigos. Sonrió y se giró completamente para mirar a Lumine y Paimon. Yubay realmente no esperaba encontrarlos aquí. ¿La historia ya había avanzado a la parte donde buscaron a los Adepti? Yubay, ¿qué haces aquí? Preguntó Lumine, desconcertado. ¿No tienes miedo de andar solo por ahí? Podemos protegerte. El viajero es súper fuerte. Paimon se cruzó de brazos, luciendo particularmente orgullosa. Yubay se rió entre dientes ante su expresión, luego extendió la mano y le alborotó el cabello. No te preocupes, pequeña Paimon. Estaré bien. Yo también soy bastante fuerte, ¿sabes? Paimon se apartó de inmediato, frunciendo el ceño. Este chico le transmitía una extraña sensación familiar y cómoda, demasiado cómoda. No toques la cabeza de Paimon. Ya lo he decidido. Te voy a poner un apodo terrible. Es que, todavía no se me ha ocurrido ninguno. Pero cuando lo haga, lo oirás. Lumine se tapó la boca, intentando reprimir una risa. HMPH. Viajero, ¿tú también te ríes de mí? No te rías. Y así, los tres continuaron adentrándose en Hueyun Karst, discutiendo juguetonamente a lo largo del camino. Sin embargo, Yubay no dejó que ninguna hierba medicinal se desperdiciara y recolectó todas las plantas valiosas que encontró. Lumine y Paimon intercambiaron miradas confusas. Ejem, Yubay se aclaró la garganta. ¿No me preguntaste por qué estaba aquí antes? Bueno, es que se me acabó la mora. Así que pensé en reunir algunas hierbas para vender.